el capítulo 9 del libro de Nehemías. Hemos iniciado una nueva serie de meditaciones de la palabra que hemos titulado La adoración en espíritu y verdad. La adoración en espíritu y verdad. Y hoy, por la gracia de Dios, vamos a tener la segunda en ese orden de las cosas. Decíamos la semana pasada que Dios no tiene necesidad de absolutamente nada. Que hubo un tiempo en la eternidad antes del factor, lo que conocemos nosotros, el tiempo. La manera que yo veo el tiempo lo describo de esta manera. Una línea sin fin hacia la derecha, otra hacia la izquierda sin fin. Y Dios, para crear, diseña el tiempo, un diminuto paréntesis en su eternidad. No sé si eso tiene sentido para alguien, pero esa es la manera que puedo ver. Un pequeño paréntesis que nosotros llamamos el tiempo. Y en ese pequeño paréntesis, el Señor creó las cosas visibles e invisibles. Sean tronos, principados, y dice que todo lo creó para Él. Hubo un tiempo cuando nada de lo que se ve se veía. Dios habita la eternidad y en esa familia sagrada, la Trinidad, podemos llamarla, muy feliz. Dios es el ser más feliz, ¿sabe? Dios es el ser más feliz del planeta. Y Dios determina crear. Dios determina crear. ¿Tenía que crear? No. ¿Por qué creó? Por puro afecto de su gracia, porque Él quiso. Y dice la palabra que en Génesis 1 que Dios creó, en ese primer versículo, creó los cielos y la tierra. Y en esa tierra Dios ubicó al hombre, Adán y Eva. Y Dios lo creó con el fin de que fuese su siervo, de que fuese el recipiente de su imagen y de su semejanza. Yo diría, las huellas digitales de Dios están sobre nosotros. Los animales no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, sino el hombre. Y el hombre, lamentablemente, vemos en el capítulo 3 del libro de Génesis que el hombre pecó contra Dios. Ahora, antes de la caída, quiero ahora regresar por un momento a la eternidad cuando Dios determina crear antes de la creación del hombre. Pero quiero leer primeramente este versículo que se encuentra aquí en el libro de Nehemías, capítulo 9 de Nehemías, versículo 6. Dice este texto: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogió a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Esa palabra vivifica todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Cuando dice entonces aquí que el ejército de los cielos te adora, entonces los primeros adoradores
no somos nosotros. No sé si capta el principio de esta palabra de Dios que se llama. Entonces, lo primero que adoraron a Dios no fue Adán y Eva. Porque aquí dice claramente, hablando de esos seres que Él creó, y la jerarquía es la siguiente: ángeles, arcángeles, querubines y serafines, y también vemos los 4 seres vivientes que están alrededor del trono en Apocalipsis 4, y los 24 ancianos de Apocalipsis 4, que son seres espirituales. No creo que no son seres humanos, sino que son seres espirituales. Todo aquí dice que adora. Entonces, primeramente, lo primero que vamos a ver en esta palabra de hoy, que podemos llamarla de esta manera, la corrupción en la adoración. ¿Cómo se corrompió la adoración? ¿Qué aconteció después de la creación del universo? Aquí dice claramente que todo te adora. El gran pintor que creó los cielos y la tierra lo hizo con el fin de que todo, absolutamente todo le adore. Todo le adora. Pero algo aconteció. Entonces, lo primero que se ve aquí en este pasaje es que el propósito de la creación es adorar a su creador. Eso es lo primero. El propósito todo te adora. Todo te adora. Ese es el propósito. En Apocalipsis, para que lo vean desde el punto de vista del Nuevo Testamento, en Apocalipsis, en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis o Revelación, le había mencionado que está ese cuadro de la adoración celestial, y allí el Señor le da una orden a Juan y le dice: sube acá. Apocalipsis 4:1. Sube acá por medio de esa puerta. Dios lo saca de lo humano, de lo terrenal. Y como dice Apocalipsis 1, yo estaba en el Espíritu el día del Señor. Y en el Espíritu se abre una puerta y Juan entra por esa puerta y le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y habla que al instante que estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a pila de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Y luego describe a estos seres vivientes. Miren la función de estos seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Estos son tipológicamente una fotografía de Jesucristo, los 4 evangelios, entre paréntesis. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por delante estaban llenos de ojos. Y aquí viene: todo te adoro, decía Nehemías. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Todo le adora, todo le adora. Para eso Dios creó estos seres vivientes, y para eso Dios puso al hombre en el planeta Tierra, para que le adore. Ahora, y siempre que aquellos seres vivientes
daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste. Tú eres el pintor. Tú eres el gran pintor del universo. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, aquí se establece en este capítulo al Creador, Dios, al que está sentado en el trono, y sus criaturas. Y todas esas criaturas están alrededor del trono y lo único que hacen, dice, de día y de noche. Personalmente, yo no toleraría la expresión: tú pareces un disco rayado, no me repites tantas las cosas. A Dios no le molesta esto. Todavía no han cesado. Todavía están en ese estribillo: Santo, 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 Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero algo acontece. También en el libro de Génesis nosotros vemos entonces que dice, no tiene que buscarlo, pero en Génesis 2:15 dice esto: que Dios había puesto al hombre en el huerto también para que le adore. Entonces se continúa: todo te adora, todo Dios lo ha creado para que le adore, para que le dé tributo, para que le dé gloria, para que le reconozca, para que le sirva. Hemos dicho que la palabra adorar, etimológicamente, su definición de adorar en la Biblia significa servir. Nosotros tenemos un entendimiento muy limitado de lo que significa adorar. Nosotros solamente asociamos la adoración con el canto, lamentablemente. Pero que esta serie de enseñanzas el Señor las use para enseñarnos algo nuevo. Es más que cantar. En toda nuestra vida es un acto de servicio. Dice la palabra: lo que en espíritu sirven a Dios, dice en Filipenses. Dice Pablo: yo subo ahora en el espíritu, y está hablando de su servicio, de su predicación. Entonces, servir es adorar. ¿Y qué fue lo que Dios hizo cuando creó a Adán? Ya estaba formado del polvo de la tierra. Había creado ese hermoso huerto en el Edén. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a él después que creó todo eso, ¿verdad? Dice que le dio la orden, pero esta palabra, que lo puso en el huerto para dos cosas: para que lo labrara y lo guardase. Labrar y guardar, dos verbos. Tenían que hacer algo. Nosotros simplemente pensamos, bueno, era simplemente quitar. No, eso significa para que le adore. Eso es lo que significa labrar y adorar. Si usted busca esa palabra, labrar y adorar, por ejemplo, para dar un ejemplo del diccionario Strong, busque esa terminología y le da una lista de palabras, y usted va a encontrar la palabra adorar, que significa servir. Entonces, ¿de qué manera ellos adoraban a Dios? Bueno, Dios había creado ese huerto. Y la manera que ellos adoraban a Dios era cuidando ese huerto, labrando ese huerto. Este huerto lo hizo mi Dios. Esto le pertenece a Dios. Yo voy a servir a Dios cuidando y obedeciendo su mandato. Y naturalmente nosotros vemos en el capítulo 3 que ellos pecaron contra Dios. Y dice la palabra que ellos fueron expulsados. Ahora, vamos ahora a entrar a este segundo aspecto. Hemos establecido, número uno, que el propósito de todo lo creado
predicamos el Evangelio? La predicación existe porque no existe la adoración. ¿Cómo así eso tiene sentido para mí? Nosotros predicamos el Evangelio, proclamamos el Evangelio, porque el hombre en la calle es un idólatra, no adora a Dios. Y es por medio de la predicación del Evangelio, por medio de proclamar a Jesucristo. Nosotros éramos idólatras, nosotros no conocíamos a Dios, nosotros aborrecíamos a Dios. ¿Y por qué que ahora somos adoradores? Por la predicación del Evangelio. Alguien nos predicó el Evangelio a nosotros y el Evangelio impactó en nuestro corazón y retornamos al Creador. Todo que adora, yo no adoraba a Dios, adoraba al palo y la piedra, pero por el Evangelio, ahora, por la gracia de Dios, somos adoradores en espíritu y verdad. Es el Evangelio lo que nos convierte en verdaderos adoradores, y por eso que todavía se está predicando. Ahora, llegamos ahora aquí a Ezequiel capítulo 28, por favor. Ezequiel capítulo 28. Y ahora aquí nosotros vemos cómo vino la corrupción, cómo vino la distorsión y la corrupción en la adoración. Recuerde, nosotros no sabemos en asunto de tiempo, y eso es irrelevante, cuántos trillones de años, no saben cómo ponerlo, el pecado no había entrado al mundo, porque siempre pensamos que el pecado entró al mundo, al globo terráqueo, por el pecado de Adán. Pero antes del pecado de Adán, otra persona pecó. Otra persona pecó. Y esa es la semilla de donde viene la distorsión y la corrupción de la adoración a Dios. Capítulo 28, estamos ahí, para que me sigan por favor. Ezequiel 28. Aquí en Ezequiel 28, el profeta Ezequiel le da un mensaje a este hombre, príncipe de Tiro. Entonces usted comienza a leer ese mensaje a este príncipe de Tiro, pero de repente luego uno dice, pero ¿se puede decir eso de un hombre? Hay algo más aquí, y es que el Espíritu Santo toma la figura de este príncipe de Tiro, petulante, lleno de soberbia, y lo usa como ejemplo para hablar de otro personaje. Ya usted va a ver a quién me estoy refiriendo. Dice aquí en el capítulo 28 del libro de Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se ha enaltecido tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado. ¿Quién será este ser que se atreve a decir tal cosa? En medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y ha puesto tu corazón como corazón de Dios. Ahora, voy a saltar ahora al versículo 12, pase al versículo 12. Queremos llegar a la esencia. Versículo 11 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, continúa hablando aparentemente a este príncipe llamado Tiro, el cual es un símbolo de otro personaje. Dice, hijo de hombre, levanta endechas. Lamentaciones significa, sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Esa expresión, sello de perfección, significa, tú eras el modelo perfecto. Cuando alguien hace algo perfecto, digamos, una obra arquitectónica, un edificio, digamos, y toma su plano y ese
ese arquitecto, esa persona se siente orgulloso de lo que ha hecho, orgullosa puede ser mujer también, por el trabajo. Y dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ya aquí tenemos una clave a quién se está refiriendo en el versículo 3. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ya sabemos a quién se refiere. ¿A quién se refiere? A Satanás. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio y jaspe. Me parece que en Apocalipsis, alrededor del trono, ¿no recuerda que leímos que habían todas estas piedras alrededor del trono? No sé si puede ver la conexión, lo que este ser codiciaba. Dice, vestidura de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Se celebró una fiesta cuando Dios, en otra palabra, usted sabe, por ejemplo, alguien, el récord, ¿verdad? El récord. Digamos, un gran pintor tiene de todos los cuadros, Michelangelo, la Mona Lisa, ¿verdad? La estatua de David. Hay algo que lo destaca. Han construido grandes edificios. Bueno, el Empire State, Manhattan. Ese hombre que seguramente otros edificios, pero ¿quién lo recuerda? No, este fue el sello. Habían ángeles, querubines, serafines, pero ese fue creado perfección, lleno de gloria, de hermosura, de majestad. Pero dice aquí, el día que fuiste creado. Entonces, fue creado, y Nehemías 9:6 dice que todo te adora. Entonces, este querubín fue creado para adorar. Él no fue creado para que le adoren, él fue creado para adorar. Ahora, versículo 14. Aquí lo dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La corrupción de la oración está acá. Se halló en él maldad. Se halló en él maldad. Y dice, ¿por qué? A causa de la multitud de tus contracciones, fuiste llenado de iniquidad y pecaste. Miren la diferencia que en el caso de Adán y Eva, no podemos justificar a Adán y a Eva diciendo, como dicen jocosamente, the devil made me do it, el diablo me tentó y pequé. Lo hacen en forma de broma. Adán y Eva fueron responsables por su pecado. Y ellos tuvieron un tentador. Sabemos que el tentador es este mismo querubín protector. Ahora, en el caso de este querubín protector, nadie lo tentó. Dice aquí, se halló en ti maldad. Y dice, pecaste, lo dice en el versículo 16, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego.
La piedra del fuego significa esos seres resplandecientes. Él estaba en medio de todos esos querubines de otro rango, podríamos decir. Otros querubines, serafines, ángeles. Él era el grande, el mayor, el de mayor jerarquía. Era el protector. Era el gobernador de todo. Y dice, versículo 17, aquí vino su soberbia, su pecado y su corrupción. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ahí está. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti, etcétera, etcétera. Entonces aquí, en este pasaje, nosotros encontramos cómo se corrompe, se distorsiona la adoración. ¿Dónde se corrompe la adoración? Primeramente, se corrompe en un corazón, el corazón de lucero de Satanás. Esto explica por qué él aborrece todo lo que es culto. Aborrece todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios, la adoración a Dios. Lo aborrece. Porque esto precisamente, pero lo vamos a ver más todavía. Pásate ahora aquí a Isaías en el capítulo 14 para que veamos el cuadro completo ahora en Isaías 14. Aquí te lo va a ver un poquito más todavía. Isaías capítulo 14. Decía en el capítulo 28 de Ezequiel que Dios lo echó, lo arrojó, lo sacó, lo lanzó de la región celestial. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo veía a Satanás que descendía como un rayo a la tierra? Usted lo ha leído en el Nuevo Testamento. Jesucristo, el verbo de vida, antes de la encarnación, él lo vio cuando el Padre le echó de patada para afuera. Lo echó para afuera. Él lo vio. En otras palabras, codiciar lo que solamente le pertenece a Dios. Y dice aquí ahora en el capítulo 14, versículo 12, mire qué lamento, en signo de exclamación, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. ¿Entiendes? El lucero, hijo de la mañana, ¿sabe qué lucero? El que se ve, que se destaca, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Ahora, aquí en el versículo 13 al 14 está lo que yo llamo los decretos de Satanás. ¿Sabe que la iglesia se pasa decretando? Por ahí, gente decreto. Yo decreto y decreto y decreto y decreto. El único que puede decretar es Dios. Y aquí hay uno que trató de decretar y ya vemos lo que le aconteció. Yo decreto, yo decreto, yo decreto. Eso es Dios que puede decretar. El hombre no puede decretar nada. Vamos a ver lo que le acontece al primer decretador, por aquello que le gusta estar decretando. Es una doctrina herética que se esparce por el planeta Tierra. Yo decreto, yo decreto, y yo decreto, y yo decreto, y yo decreto. Bueno, aquí me gusta el inglés porque en inglés dice I 5 veces. Yo lo voy a poner aquí porque ese es el significado. Mire cómo dice. Tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo. Decreto número 1. En lo alto, junto a las estrellas de Dios. Segundo decreto. Yo
levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Yo también lo haré. Yo sobre las alturas de las nubes subiré y yo seré semejante al Altísimo. Los 5 decretos de Satanás. Yo y yo. Se corrompió su corazón. Ahora, lo interesante de todo esto es que él no lo articuló. ¿Me está entendiendo? Él no lo dijo. Por dentro. De la abundancia del corazón. Pero en este caso, la boca no lo habló. Pero ¿quién podrá esconderse de Dios? ¿A dónde me esconderé? Dice Hebreos 4:12. ¿Quién recuerda el texto? Porque la palabra de Dios, el verbo escrito, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero siga. Que discierne los pensamientos y las intenciones y que puede cortar hasta los tuétanos. El verbo de vida. Es decir, ahora entiendo, quien discernió eso fue el verbo de vida. Por eso es que dice, yo vi cuando fue lanzado al abismo, cuando él hizo 5 decretos, los decretos de Satanás. Yo y yo. Versículo, note usted entonces cómo se corrompe la adoración. Él dijo, seré semejante al Altísimo. ¿Qué significa eso? ¿Que él quería qué? Que le adorasen como a Dios. En otras palabras, en el capítulo 28 habíamos leído que dice que junto al trono, el único que está junto al trono es el Cordero, el manso, el humilde, el Cordero, el Redentor del mundo. Ese sí merece gloria, honor, pleitesía, adoración, alabanza. Pero este querubín protector codició ser semejante al Altísimo. Eso significa que esos 24 ancianos, que él sabía, él conoce a esos 24 ancianos, los querubines, los serafines, toda la bóveda celeste, todo ese ejército que adora a Dios, él quería esa adoración. Y también, posiblemente, tenía conocimiento de que Dios iba a crear al hombre. Y por ende, también el hombre le iba a adorar. Ahora, él no se sale con la suya. ¿Y qué hace entonces en el capítulo 3 del libro de Génesis? No sé si están siguiendo. Él quiere ser adorado y ahora, sabiendo que Dios creó a Adán y Eva para que le adorasen, ¿qué hace él? Corrompe, interfiere, eclipsa la adoración allí en el huerto de la primera creación natural, el hombre y la mujer. ¿Qué fue lo que le dijo? Mira la palabra que él usó en Génesis 3:14. Seréis como dioses. Seréis como dioses. Él quería ser como Dios. Ahora le trae el veneno y le dice, tú puedes comer cualquier cosa, tú puedes comer ese árbol, no hay ningún problema. Entonces se corrompe la adoración. Luego nosotros vemos en el capítulo 3 y 4 del libro de Génesis, ahí ya la semilla de esa corrupción, de adorar, de acercarse a Dios según su beneplácito. No se puede adorar a Dios de diferentes maneras. Todas las religiones
católica, los musulmanes, el budismo y las miles y miles de sectas y denominaciones que hay en el planeta, todas nos dicen que todos los caminos conducen a Roma. Bueno, todas las falsas religiones simplemente conducen a Roma. Pero Jesucristo lo dijo bien claro, tácitamente. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual poder ser salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Un solo camino, la escalera de Jacob, lo que conecta el cielo con la tierra, Jesucristo, el verbo de vida, la única manera. Ahora, en el capítulo 4 del libro de Génesis, ¿qué nosotros encontramos? Ahí encontramos el primer acto de adoración, de servicio a Dios. Primeramente están estos hermanos, Caín y Abel. Y llegó el tiempo de presentar ofrenda a Dios. Estos muchachos eran muchachos, podemos decir, paganos. ¿Quiénes eran sus padres? Adán y Eva. ¿Cómo salieron Adán y Eva del huerto? Con las túnicas de pieles, con esperanza, la promesa redentora de Génesis 3:15. Ya había esperanza. Ellos, Adán y Eva, tenían que contarle, hablarle a esos muchachos. Y de alguna manera ellos tuvieron conciencia de que a Dios se le trae ofrenda. Y la palabra dice que estos muchachos trajeron ofrenda delante de Dios. Y dice que Caín tomó del fruto de la tierra. Esa tierra que es maldición, maldita será la tierra por causa vuestra, y tomó del fruto de la tierra, y dice que trajo ofrenda a Dios. Trajo ofrenda a Dios. Y luego Abel también, pero da detalles de los primogénitos del ganado. ¿De qué manera Abel tuvo conciencia de lo mejor, el principio de la primogenitura? ¿Entienden? En todo lo que tiene que ver con el servir a Dios, adorar a Dios, está el principio de la primogenitura. ¿Qué significa eso? El principio de lo mejor. ¿Qué será para mí el principio del día? El día de mañana, si Dios lo concede. ¿Cuál será el principio de la primogenitura? ¿Qué será? Dedicar un tiempo antes de todo lo demás a Dios. No vea el rostro del hombre sin ver el rostro de Dios. No veas el rostro del hombre sin ver el rostro de Dios. Eso sería primogenitura, lo mejor. Y viene a ver y trae lo mejor. Y dice la palabra que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Y cómo sabemos? Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento muchos ejemplos que Dios responde con fuego. ¿Sabe? Dios responde con fuego. Porque tiene que ser la ofrenda. La ofrenda tiene que ser quemada. Esa víctima. Y Abel, digamos, los dos están en el mismo lugar. Tomaron quizás algunas piedras, no sabemos. Edificarían quizás un altar. Y aquí está Caín con toda su ofrenda. Y a la derecha está Abel con el animal. Ambos llegan. No sabemos si llegaron a la misma vez, posiblemente. Y de repente se oye ese silbido. Y una llamarada cae sobre el holocausto de Abel. Y es completamente quemado. Y sube. Eso es lo que significa holocausto, lo que sube, lo que asciende. Que algo material se convierte en espíritu
En otras palabras, se cambia de apariencia, ese uno. Luego dice, suba mi oración como la ofrenda de la mañana, dice los salmos. Suba lo que asciende. Y para que pueda ascender, tiene que ser quemada. ¿Está entendiendo? Para que pueda ascender, tiene que descender el fuego santo y quemarlo. Entonces, esa ofrenda de Caín no subió porque no fue quemada. Y Caín pudo verlo. Caín pudo ver la ofrenda de Abel completamente consumida, quemada, ascender a la presencia de Dios. ¿Y qué aconteció? Se corrompió, se enalteció y arremetió contra su hermano y lo mató. Pasa el tiempo, pásate a Génesis 11 y vemos entonces aquí la distorsión en la adoración, cómo se corrompe. Y comenzó con el corazón de Lucero. Esa semilla corrupta fue inyectada en el corazón de Adán y Eva. Y ahora llegamos al capítulo 11 del libro de Génesis, la Torre de Babel. Aquí ya han transcurrido el tiempo. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, esto en Génesis 11, y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinaí y se establecieron allí. Y aconteció que cuando, dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos. No sé si, esto como que tiene el mismo sabor de Ezequiel 28 y de Isaías 14. Subiré, seré. No sé si ves, si está viendo el mismo cuadro. Algo está aconteciendo aquí. Hay corrupción en este personaje, que es en el capítulo 10, es Nimrod. Nimrod, en el capítulo 10. Y es interesante que este personaje, Nimrod, es llamado vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Qué era lo que cazaba? ¿Venados? No. Cazador de almas. Cazador de almas. Yo estuve buscando la palabra Nimrod. La palabra Nimrod es su etimología, su significado. Y la palabra Nimrod significa rebelémonos. Let us rebel. Así dice. Nos vamos a rebelar. Eso es lo que significa. En otras palabras, autonomía. Autonomía. Seré semejante al Altísimo. El Altísimo no me va a decir a mí nada, porque yo voy a ser semejante a Él, y todos los ángeles, querubines y serafines, me van a adorar a mí como adoran al Altísimo. Y ustedes, los ciudadanos de este pueblo, yo soy Nimrod, el cazador de almas, y vamos a revelarnos para que nadie a nosotros se nos respeta, ¿sabes? Es la actitud la actitud de todo falso adorador. Y dice aquí, y dijeron, versículo 4, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo. En otras palabras, si llega al cielo, se van a desconectar absolutamente de todo y van a seguir subiendo. Ellos comenzaron a hacer la torre. Ellos comenzaron a hacer la torre. Y dice, y hagámonos un nombre. Un nombre. La palabra nombre significa naturaleza en la Biblia.
por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra. En esta palabra vamos a identificarnos con un nombre. Claro, el nombre de Nimrod. Esto es corrupción. Esto es distorsión. Porque estaba arrastrando a todas las almas a unirse con él y a rebelarse contra la civilización. Ahora viene lo siguiente, versículo 5. Ellos dijeron, subamos. Y Dios dice, descendamos. Subamos. Dios dice, descendamos. Y descendió Jehová para ver, como si no supiese nada, la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno en su rebelión, en lo que han determinado hacer. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. Cuando usted lea esa palabra en la Biblia, descendamos, preste atención porque es para juicio. Descendamos. Cada vez que usted encuentre en la Biblia que Dios descendamos, es para juicio. Dice aquí, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esto es puro, esto es típico de lo que es religión. Aquí en este pasaje está el ecumenismo con todo su color y su putrefacto olor. Vamos a ser uno. Podemos adorar juntos. ¿Por qué tenemos que estar peleando? Tú eres católico, tú adoras a María, tú adoras a Cristo. Démonos un abrazo, que estamos bien. Eso es ecumenismo. Yo estaba mirando un reporte donde quieren la religión islámica buscando la manera de unirse con los cristianos. Nosotros adoramos a Alá y Mahoma nuestro profeta, y ustedes adoran a Cristo. ¿Cuál es el problema? Que Muhammad no resucitó de entre los muertos el tercer día. Ese es el problema. Y si Jesucristo no resucita entre los muertos, va nuestra fe, estamos en nuestros pecados. Y Mahoma no murió por mí, ni derramó, hermano, una gota de sudor por mí. Esa es la sutileza del engaño. Y hay miles de creyentes, líderes y aún ministros que se están uniendo a todo esto. Este es el camino, la plataforma, cuando ven el hombre del pecado. Dejo eso ahí. Ahora, pero aquí dice, y dice que Dios descendió y ninguno podía entender el lenguaje. Así los separó Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Entienden, hermano? Ellos todos hablaban una sola lengua. Aquí todos hablamos español, inglés la mayoría, y que de repente entre una expedición de las Naciones Unidas, africano, de Francia, de todas partes del mundo, y comiencen a hablar con nosotros, ¿lo vamos a entender? Nadie entiende. Específicamente lo que aconteció, la confusión de las lenguas. La confusión de las lenguas.
hombre, cuando distorsiona lo que es de Dios, hay corrupción. Pero ¿quiere ver la inversa a la Torre de Babel? La inversa, al revés. Hechos capítulo 2. Mas estaban todos tan ignorantes. El Espíritu Santo, y le aparecieron lenguas repartidas de fuego. Y había 16 nacionalidades, cuéntenlo. Y los que estaban afuera, ¿qué dijeron? No entendemos lo que dicen. ¿Y cómo es que si son galileos lo podemos entender lo que están diciendo? Porque Dios por su Espíritu había descendido y había tomado a ese grupo y le había dado un solo lenguaje. Eso es lo que es adoración. Hablar la misma cosa, decir la misma cosa, predicar lo mismo. No hubo confusión. Y quiere verlo todavía en el libro de Apocalipsis. Y había delante del trono una multitud de toda nación, tribu y lengua que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. En un solo idioma. Y era de toda nación, tribu y lengua. No sé si está entendiendo. La pureza del labio. Cuando todos son llevados a la obediencia de Jesucristo, ahí no hay confusión de lengua. Ahí hay comprensión de las lenguas. Ahora, en Cantar de los Cantares, capítulo 1, vemos nosotros cómo se altera el orden en lo que es la adoración. Se altera el orden. En el capítulo 1, versículo 2 del Cantar de los Cantares, note cómo dice la sulamita, que es símbolo de la iglesia. ¿Cómo se puede corromper? Se puede corromper la adoración cuando se altera el orden. Aquí, esta mujer, la sulamita, que hay ese diálogo, ese coloquio entre el amado y la amada. Antes de leer el texto, quiero decirle que la palabra beso es símbolo de adorar. ¿Qué es lo que hacen en Roma a ese hombre con ese sombrero tan ridículo? Y va la persona y lo besa y se arrodilla. El beso significa yo te adoro. ¿Está entendiendo? El beso en las escrituras significa adorar. Ahora, ella dice, mira cómo dice ella: oh, si él me besare con besos de su boca. Ella le está diciendo a él: yo le pido, tú me das. Ese tipo de cosas que hay en las iglesias donde la iglesia quiere que el Señor le adore, le rinda culto. Oh, si Él hiciera esto por mí, si el Señor me permitiera, si el Señor hiciera esto, si el Señor hiciera lo otro. Lo dijimos la semana pasada, Lucas 17, que el que viene del campo cansado, que ponga la mesa, síguete. Yo como primero y luego come tú. Tú eres el segundo, tú eres el siervo. Pero mira el orden. El orden está en el Salmo 2, versículo 12. En Cantar, ella dice: si él me besara, si él me adorara. Pero en el Salmo 2, versículo 12, 2:12, Salmo mesiánico, ¿cómo dice? La palabra honra, lo que tiene percibido en inglés, aquí tienes en inglés, ahí dice kiss, ¿no? En inglés es kiss the son, ¿okay? En inglés dice kiss. Honrar al hijo, que significa besar al hijo para que no se enoje. Oh, si él me besa, no. Besar
religiones que son heréticas, porque solamente hablan de la criatura y no del creador. ¿Por qué es así? Juan capítulo 4, versículo 22, tomen nota solamente, llegando a la recta final. Y en Hechos 17:33 está estos dos incidentes. Está esta mujer, esta señora, que está sacando agua de un pozo, el pozo de Jacob, la mujer de Samaria. Y era necesario, dice, que Jesucristo pasase por Samaria. Y geográficamente era necesario que Jesucristo, el hombre, pase por Samaria, porque él no iba a volar para llegar a Samaria. Él tenía que caminar. Estaba cansado, fatigado del camino. Y tenía sed. Pero no solamente era necesario porque era geográficamente necesario. Era que era necesario porque había llegado la hora. Había llegado la hora. ¿Qué hora? La hora de adorar a Dios en espíritu y en verdad había llegado. Y había una corrupción en la adoración en el pueblo samaritano, como lo hay en toda religión que no reconozca a Jesucristo como el mediador del nuevo pacto. Y comienza en el diálogo. Y si usted estudia esto, yo estoy estudiando de nuevo, porque hay 7 cosas que Jesucristo le dice a esa mujer. Exactamente 7 cosas. Se la puede contar en el diálogo. Y la primera, para abrir la conversación: mujer, dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pide a mí que te dé algo de beber, siendo yo una mujer samaritana? ¿Cómo va a ser eso? Somos enemigos. Y ahí comienza el diálogo, el agua. El hombre es un abismo que solamente se llena con otro abismo. Siempre me gusta esa parte de los salmos. Dice: un abismo llama a otro a la voz de tu cascada. Deep calls to deep. Creo que así que se dice en inglés. Un abismo llama a otro a la voz de tu cascada. En otras palabras, el hombre es un abismo, está vacío, y trata de llenar ese vacío con la religión, con todo tipo de cosas que no agradan a Dios. Y el único abismo, infinito abismo, que puede llenar el vacío del corazón del hombre es Dios. Es Dios. Un abismo llama a otro. Ahí lo dice. ¿Cuándo que lo dice? Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios. Un abismo llama a otro. Yo estoy en tierra de sequedad. Es una sequedad abismal. Esta es mi alma vacía, batida, clama a ti. Tú eres la fuente de agua. Lléname. Y como el siervo brama por la corriente de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Y esta mujer tenía sed del Dios vivo. Entonces ella sabía quién era Jacob, Abraham, etc. Conocía el monte Gerizim, donde tenían su culto. Tenían un culto, tenían un ritual y tenían un sacerdocio. Y el Señor Jesucristo toma todo eso y le dice: ustedes no saben lo que adoran. Y eso es que usted ha estado toda su vida creyendo algo, y de repente Jesucristo dice: eso no sirve. Eso no sirve. Ustedes no saben lo que adoran. En otras palabras, están perdiendo su tiempo. La adoración no puede ser como a mí me parece.
Yo creo que esta es la manera mejor que debemos adorar. Eso es lo que ella decía. Ustedes adoran en este monte y nosotros, ya somos hermanitos, no hay ningún problema. No, ustedes no saben lo que ustedes adoran, porque la salvación viene de los judíos. Los judíos sí saben lo que es la adoración, porque a ellos les fue dado el pacto, la promesa, la promulgación de la ley, y yo soy el Mesías de quien ellos hablaron. Y la hora ha venido, mujer, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, Espíritu en verdad. Ha llegado la hora, y ahora es. ¿A qué se refiere? La hora del Gólgota, la hora de la cruz, la hora del sacrificio, la hora de rasgar el velo que dividía la carne del Espíritu, que impedía que la gente entrase a la presencia de Dios por los ritos y las ceremonias religiosas. La hora ha llegado y ahora es. Pero para que le adore, tiene que estar consciente que tiene que adorar a Dios, no por rito, no por sacerdocio, no por monte, sino que tiene que ser en espíritu y en verdad. Y cuando es así, porque Dios tiene una misión desde que creó a Adán. ¿Cuál es la misión? Que Él busca adoradores, no adoración. Ahí está Caín, no adoración. Ahí está Nimra, no adoración. Si Él me besare, en espíritu en verdad. ¿Por qué tiene que ser en espíritu en verdad? Porque el Espíritu Santo toma lo de Cristo, lo profundo de Él, y nos lo revela en espíritu. ¿Y por qué? En verdad, porque Cristo es la verdad. En otras palabras, no podemos tener diferentes tipos de culto. Y en Hechos 17:33 dice: al Dios no conocido. ¿Recuerdan? Pablo, yo pasando, he visto un letrero que dice en el Areópago: al Dios no conocido. ¿Qué dice Pablo? A lo que ustedes están adorando, a ese Dios no conocido, pero yo lo conozco y vengo a hablarle de Él. Dios lo habita en templos hechos de mano. Y comienza la exposición del mensaje. El mundo adora a un Dios no conocido. Y me temo que en algún sector del cristianismo se están adorando a un Dios no conocido. Dios no puede ser adorado de muchísimas maneras. Dios nos ha dejado, amada iglesia, las Sagradas Escrituras. Nos ha dado el Espíritu Santo. Nos ha dado el ministerio de la palabra, la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, para que seamos un pueblo santo, entendido, y para que nosotros adoremos a Dios en espíritu y verdad. No es cualquier cosa lo que Dios acepta. Voy a concluir mencionando 3 cosas que hace la iglesia contemporánea, y luego continuaré. Esta va a ser la conclusión. La iglesia contemporánea, estoy hablando, el pueblo de Dios está esparcido en todo el planeta con miles y miles y miles de denominaciones. Dentro de esos miles y miles de denominaciones, cada uno de ellos tiene un culto a Dios. Ahora mismo, aquí estamos adorando a Dios. En cada iglesia, en toda parte del mundo, hay culto a Dios. Pregunta: ¿Dios está aceptando en todo el mundo todo lo que se está dando? No. No. Porque Dios no aceptó la adoración de Saulo de Tarso hasta que no lo salvó. Dios no aceptó la adoración de Nicodemo hasta que no nació de nuevo. Dios no aceptó la adoración de la mujer samaritana hasta que no le dio el agua de la vida. Dios no aceptó la adoración mía, la suya, hasta que Dios nos dio el nuevo nacimiento. Es decir, que Dios no acepta todo tipo de adoración. Él lo dice en el libro de Malaquías, capítulo 1: ofrécele esa ofrenda a tu príncipe, a ver si lo va a aceptar. La iglesia contemporánea es una iglesia que contemporiza con el mundo, que está en Cristo, aman a Dios, pero también coquetea con el mundo. Deja que el mundo le dé su forma, deja que el mundo le ponga una trampa. Y la iglesia contemporánea, en torno a la adoración, tiene ritual, tiene adoradores, tiene salmista, cantasta,
cantante, pero no tiene genuina adoración. ¿Usted cree que Dios puede aceptar que 30,000 personas vayan a un concierto que no son ciertos, a escuchar a un salmista que no usa los salmos para cantar? Es contradicción. Y que haya que pagarle, qué sé yo, 60, 50, $100 para que él cante. No canta si no le pagan. Y luego todo el mundo sabe, eso fue tremendo. Ese Ariel Romero, eso fue tremendo. Marcos Witt, que ya casi no oye, no se oye. Eso fue terrible. Eso fue la gloria de Dios. Eso es la iglesia contemporánea. La iglesia que tiene ojos y no ve. La iglesia que tiene que lavar los ojos con colirio porque no ve. Esa es la iglesia que dice, si él me besare con besos de su boca. Hay que discernir. La iglesia contemporánea le ofrece a Dios una adoración diseñada por su propio entendimiento, como Caín. La iglesia contemporánea ofrece una adoración mixta, una mixtura. Se toman tonos mundanos, música mundana, merengue, bachata, guaguancó, salsa, rock. Usted no importa. La juventud quiere rock, le ponemos unos cuantos versículos bíblicos, hacemos un sancocho y lo presentamos a la iglesia. Esa es la condición de la iglesia contemporánea. No, Dios no acepta eso. A mí no me diga nadie que Dios acepta eso. Porque aquí me dice la palabra que Dios es santo, santo, santo. Y que Dios no acepta esas cosas. Y le dejo por último, no tiene que buscar. Eso lo voy a poner un mensaje para eso solamente, el cántico de Jehová, el primero que está en Éxodo 15. Y ahí dice, entonces, los hijos de Israel, los hombres, cantaron este cántico. Mira la palabra, ¡ah! Jehová. Así comienza. ¿Por qué eso es importante? Ese es el paradigma. ¿Qué significa eso? Ese es el modelo. El Espíritu Santo, cada vez que quiere revelar una verdad, nos la menciona una vez en la Escritura, para que el pueblo de Dios tenga discernimiento y vea de qué manera Él quiere que se haga. Ahí dice, y miren cómo, lea ese capítulo completo. Habla, y usted nota los verbos, echaste a la mar, magnificando a Dios, hablando de sus atributos. Eso es el cántico a Jehová. Ese es el cántico a Dios. Ese es el cántico que Dios recibe. Ese es el cántico que a Dios le agrada, el cántico conforme a su corazón. Y luego dice, y la mujer también. Y tomó María el pandero y comenzó a sonar. Y note lo que ella dice. Las primeras palabras que ella dice. Ahora, pregúntele a los salmistas. Yo le preguntaría, me gustaría preguntarle, entrevistarle a cada uno de ellos. ¿Por qué se llama salmista, Señor? El único salmista que yo conozco es uno solo. No es el dulce cantor de Israel, como llaman a David. Aquel que inspiró a los 150 salmos. Aquel que dice Hebreos 2:12. Anunciaré mi nombre a mis hermanos. Y en medio de la congregación te alabaré. El Hijo, hablando al Padre, en espíritu y en verdad. Oremos, Padre, en el nombre que es sobre todo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Que tú, Padre amado, nos corrija. Que seamos una iglesia adoradora en espíritu y verdad. Y que seamos también, amado Dios, un ejemplo a los nuevos creyentes. Padre, permite que tu palabra tenga cabida en nuestros corazones. Y
que podamos aprender y también desaprender lo que está errado en nuestra vida. Queremos honrar al Hijo para que no se enoje. Queremos adorarle con sacrificios puros. Padre, corrígenos, amonéstanos. Lo que está fuera de orden en la iglesia del cuerpo de Cristo aquí en Nueva York, ayúdanos a corregirlo. Da visión a los ancianos, a nosotros, para poder corregir lo deficiente. Solo queremos que tú seas honrado. En el nombre de Jesucristo. Amén.